Bienvenidos fluidómanos, el día de hoy vamos a continuar con el capítulo de estática de fluidos. Vamos a hablar de la presión que se ejerce en un elemento diferencial. Resulta que este tema es muy importante a la hora de entender el análisis diferencial de fluidos, es decir, de plantear y entender esas ecuaciones diferenciales parciales que rigen el movimiento del fluido. Sin embargo, quise adelantar este tema porque me va a servir de introducción cuando hablemos de la presión en un fluido con movimiento de cuerpo rígido. Para poder hacer los análisis vamos a empezar planteando nuestro elemento diferencial de esta figura regular que va a ser un cubo y vamos a decir que todo lo que vamos a calcular relacionado con la presión va a empezar desde este origen, es decir que va a estar en el centro del elemento diferencial. Y si nosotros estamos hablando de un origen, eso significa que tenemos que plantear nuestros ejes o nuestras coordenadas. En este caso vamos a tener nuestro eje en X, vamos a tener nuestro eje en la dirección Y y vamos a tener nuestro eje vertical en la dirección Z. Y donde se encuentran estas letras o estas nomenclaturas significa que va a ser la dirección positiva. Es decir, que positivo va a ser hacia acá, positivo va a ser todo lo que apunte hacia acá y todo lo que apunte hacia arriba. También vamos a darle unas dimensiones a este elemento diferencial, es decir, algunas distancias para poder cuantificar toda la geometría que esté relacionada. Vamos a empezar dando este dx, que va a ser la distancia desde este punto hasta este punto. Vamos a dar también una distancia de y, que es la distancia desde aquí hasta acá. También vamos a dar una distancia de z, que va a ser desde este punto hasta este punto. Como estamos tratando de hacer los análisis que estén relacionados a la presión y que se están ejerciendo en este elemento diferencial, pues nosotros debemos empezar también con todas las fuerzas que se están dando acá. Y vamos a empezar por el eje Z, donde vamos a tener una fuerza F1 que está apuntando a esta cara y vamos a tener una fuerza F2 que está apuntando a esta cara. Y recuerden que cuando hablamos de fuerzas que se están ejerciendo en un elemento de fluido o que se estén en general para los fluidos, pues estas deben ser a compresión. Si nosotros queremos plantear las fuerzas que se están dando en la dirección X, pues podemos hacerlo de esta forma, donde tenemos que la fuerza F3 está apuntando a esta cara, la fuerza F4 está apuntando a esta cara. Y si lo hacemos en la dirección Y, tenemos que la fuerza F5 apunta a esta cara y la fuerza F6 está apuntando a esta región o a esta superficie que se encuentra acá. Noten ahora que todas estas fuerzas que nosotros hemos planteado tienen algo en común y es que se están ejerciendo en una superficie específica. Si ustedes recuerdan por allá cuando hablábamos de introducción de las fuerzas que se ejercen en un fluido, nosotros podíamos descomponerla en que las fuerzas que eran de superficie y las fuerzas que eran de cuerpo. En este caso hemos planteado todas las fuerzas que están asociadas a la superficie y nos hace falta la que está asociada a la fuerza de cuerpo, que en este caso pues va a ser el peso que tenga el elemento diferencial de fluido y lo vamos a poner con la letra F sub W. El siguiente paso para este análisis es que nos vamos a basar en la segunda ley de Newton, donde tenemos que nuestro vector fuerza va a ser igual a la masa del elemento diferencial multiplicado por el vector de aceleración. Y cuando hablamos de vectores, recuerden que estamos hablando de tres diferentes direcciones, X, Y y Z. Nos vamos a concentrar solamente en lo que es este vector fuerza por ahora. Y como ya les había dicho, pues nuestro vector fuerza lo podemos descomponer en lo que es el vector fuerza asociado a las fuerzas superficiales y el vector fuerza que va a estar asociado a las fuerzas de cuerpo. Como nosotros tenemos acá estas fuerzas de superficie y estamos hablando de un vector, eso significa que en cada dirección va a tener unas fuerzas específicas. Por ejemplo, si nosotros queremos ver cuáles son las fuerzas que se están dando de superficie en la dirección X, pues solo basta con ver que la fuerza F4 está apuntando hacia positivo y la fuerza F3 está apuntando hacia la parte negativa y por lo tanto podemos construir esta ecuación en esta dirección. De la misma manera lo podemos hacer para la componente Y, es decir, toda esta parte de acá, donde tenemos que la fuerza 6 está apuntando a positivo y la fuerza F5 está apuntando a la dirección negativa.
Y finalmente pues lo hacemos también las fuerzas de superficie que se encuentran en la componente Z, que esta va a ser donde F2 menos F1. Ahora, como nosotros queremos plantear son las presiones que se dan para un elemento diferencial, eso significa que nosotros debemos coger este elemento diferencial y buscar cuáles son las presiones que están asociadas a cada una de estas fuerzas de superficie, es decir, a todas estas que nosotros hemos planteado en esta parte de acá. Para ello voy a trasladar mi elemento diferencial, es decir, lo voy a sacar aparte para realizar otros análisis. Y como todo lo que nosotros vamos a asociar a la presión que se está dando en este elemento diferencial, vamos a iniciar desde el origen, es decir, lo que se encuentra aquí en este centro de todo este cubo. Y resulta que esa va a ser nuestra primera presión, es decir, la presión que se está dando para ese elemento diferencial. Y noten que esa presión va a estar asociada o va a estar en función de unas coordenadas, de acuerdo al plano que nosotros hemos definido. En este caso le he puesto las coordenadas iniciales, porque es el origen, donde tenemos que es x sub y sub i y z sub i. Y cuando hablamos de origen, pues eso significa que va a ser la coordenada 0,0,0. Para nosotros poder establecer cuál es la presión que se está dando en esta cara o cualquiera otra de estas caras que están asociadas a esas fuerzas superficiales, pues nosotros tenemos que hacer uso de la expansión de serie de Taylor. Y vamos a utilizar esa ecuación para poder establecer cuáles son las presiones que se dan en cada una de esas caras. Si nosotros queremos visualizar la ecuación de la expansión de serie de Taylor, es esta que ustedes ven acá. La he modificado de acuerdo a lo que vamos a darle uso. Déjame y le explico cómo podemos entender esto. Tenemos acá que hay una función que va a estar en función de otras coordenadas finales, es decir, en x final, y final y z final. Y eso va a estar asociado de acuerdo hacia donde nosotros queremos establecer esa presión. Después nos dice que va a ser igual a una función donde esa función es esa misma presión, pero donde se esté dando las coordenadas iniciales, es decir, acá en este centro de este elemento, más la derivada de este mismo que iniciamos acá, es decir, la derivada de esto respecto a la coordenada o a la dirección de donde se esté dando ese cambio. Es decir, que se va a estar x, dependiendo si es x inicial, y inicial o z inicial. Y después tenemos que multiplicar eso dependiendo el cambio hacia qué dirección se ha dado. Es decir, hacia qué proyección la queremos dar. Si es hacia x final o y final o z final. Menos el origen donde se ha establecido. Y esta parte de la ecuación que ustedes estaban viendo acá, pues significa que son los términos de alto orden, es decir, porque esta expansión continúa y continúa y continúa, pero por ahora los vamos a despreciar y solo nos vamos a quedar con esta primera parte de la ecuación. Para poder entender esto mejor, creo que un ejemplo es la mejor manera de su aplicación. Digamos, por ejemplo, que yo quiero calcular la presión que se está dando en esta cara, es decir, todo esto. Y esa presión va a estar asociada a la fuerza F1, es decir, a que se está aplicando en esta región. Noten que cuando ponemos la presión en este punto, es decir, cuando trasladamos de este punto a este punto, la coordenada que se ve afectada es z final, es decir, ese va a ser el cambio que se está produciendo porque se está dando un cambio en esta dirección, es decir, en este eje vertical. Y como ya les había dicho, pues va a estar asociada a una fuerza, que en este caso la cuantificamos como F sub 1. Si nosotros aplicamos esa expansión de serie de Taylor, pues lo que nos va a quedar es esta ecuación, donde tenemos que la presión va a ser el origen, x sub i, que es 0, y sub i, que va a ser 0, y vamos a tener que hay un cambio final, en esa posición final, que es de z dividido 2. ¿Cómo podemos estimar ese de z dividido 2? Recuerden que el origen se encontraba acá en la mitad, y eso significa que está a la mitad de z. Y se ha desplazado de z medios. Eso es lo que he colocado en esta parte de acá. Y eso pues va a ser igual a la presión como tal, la que nosotros queremos cuantificar esta, que estaba en el centro, más el cambio que se está dando en la dirección correspondiente. Y ese cambio que se está dando va a ser solamente en el eje vertical, en esta dirección z. Porque si ustedes se paran acá y se mueven en esta dirección, noten que solo van a cambiar en la dirección z, no van a estar cambiando ni en la x ni en la y.
por esa razón la derivada solo va a estar, para este caso, respecto a z. Y pues eso lo vamos a multiplicar por ese cambio que hemos efectuado. Como el cambio no fue en x ni en y, pues van a ser 0 y solamente ese cambio de la coordenada se dio en dz medios, que ya lo había explicado, menos el origen, que en este caso nosotros hemos planteado que el origen va a tener las coordenadas 0, 0. Y finalmente pues esta va a ser mi ecuación. Si la manipulamos un poco, pues vamos a llegar que lo que nosotros queremos estimar, esa presión que se está dando acá en esta parte de elemento diferencial, va a ser igual a la presión más la derivada de la presión respecto a z, multiplicado por el de z medios. Y esta expresión es la que debe ir acá asociada a esa fuerza. Como pueden ver, la podemos colocar de esta manera. Pero noten que acá le he añadido unos términos más, que es de x de y. Y ese de x de y corresponde al área. Recuerde que cuando hablábamos de presión, pues presión es igual a fuerza sobre área, pero en este caso lo que nosotros necesitamos estimar es la fuerza. Y por lo tanto eso va a ser la presión multiplicado por el área. Y como esto que está en este punto es el cambio de la presión respecto al eje vertical, solo hay que multiplicarlo por el área que le corresponde, que es este de x por este de y. De esta misma manera nosotros podemos hacerlo para las otras caras. Por ejemplo, en este caso vamos a tener la presión menos ese cambio en la misma componente z, pero noten que ahorita el símbolo es negativo. En este era positivo y en este va a ser negativo. ¿A qué se debe ese negativo? Bueno, por como estaba aquí el origen, ahora el de z medios va a tener que bajar y eso significa que va a ser negativo, porque acá se encuentra 0. A partir de ese 0, pues sube, va a ser positivo, o si bajamos va a ser negativo. Si nosotros hacemos ese mismo planteamiento, podemos hacerlo para la dirección x. Noten acá que ahorita la presión está cambiando respecto a x. Tenemos nuestro mismo de x medios, ya no es de z medios, porque solo cambia en esta dirección. Y des en cuenta que el área por la que lo estoy multiplicando es de y de z, que corresponde a esta cara. Y pues eso va a estar asociado a la fuerza 3. Si lo seguimos avanzando, vamos a tener lo mismo de la parte izquierda, es decir, de esta cara, pero con el símbolo negativo. Como ya les había dicho, pues acá tenemos el origen y a la parte, si nos movemos hacia la izquierda, pues va a ser negativo. Si miramos también para la componente y, es decir, a esta parte transversal, pues vamos a tener positivo en esta dirección, porque desde el centro hacia la otra cara es positivo. Noten que ahora tenemos que el área que estoy multiplicando es de x de y, es decir, esto por esto. Y la otra contraparte pues va a ser esto, que va a ser negativo, porque el cambio se está dando en la dirección negativa. Listo. Ahora, como ya sabemos que esto que se encuentra acá es mi fuerza F1 y esto que se encuentra acá es mi fuerza F2, lo que podemos hacer es coger esto que hemos definido y reemplazarlo dentro de esta ecuación, que corresponde a las fuerzas superficiales en la componente z. Si lo hacemos, nos va a quedar de esta manera. Tenemos acá lo que está asociado a la fuerza F2 y en esta parte de la ecuación tenemos lo que está asociado a la fuerza F1. Noten que acá el símbolo negativo pues corresponde a este negativo porque la fuerza F1 va en la dirección hacia abajo. Si nosotros hacemos una manipulación matemática de esto, lo que nos va a quedar es que las presiones se van a cancelar y los de z medios y de z medios pues se van a sumar y me va a quedar solo un de z. Voy sacar factor común de y de x y me va a quedar que de y por dz, que corresponde al volumen del elemento diferencial. Y pues también voy a tener un factor común de este negativo que se encuentra en esta parte de acá y de este menos por este más, dándome así que la fuerza superficial que se está dando en la componente z es esta ecuación. De la misma manera podríamos hacerlo para las otras componentes. Eso sí se los voy a dejar a ustedes como tarea, que ustedes pueden perfectamente reemplazar este término que corresponde a la fuerza F3, pueden reemplazar este término que corresponde a la fuerza de F4 y asimismo estimar la componente de la fuerza superficial que corresponde a la dirección X. Cuando lo hagan, pues van a tener este resultado. Van a tener exactamente lo mismo, donde la presión va a variar respecto a la dirección X.
Y si lo hacemos también para la dirección Y, vamos a tener que la derivada de la presión respecto a Y. Y note que en las tres ecuaciones que hemos planteado como resultado de esta definición o de esta sumatoria de fuerzas solamente para la componente de las fuerzas superficiales, están variando la presión en cada una de esas componentes y tiene a su vez el volumen del elemento diferencial, que es de X, de Y y de Z. Si nosotros introducimos esto dentro de la componente que hemos definido acá en esta parte de la ecuación, es decir, sobre este vector de fuerza superficial, pues nos va a quedar de esta manera, donde yo puedo sacar factor común del volumen del elemento diferencial y agrupar lo que son las derivadas de la presión respecto a cada una de las direcciones en X, Y y Z. Y he sacado también factor común del negativo, ya que pues cada una de esas tiene ese negativo. Pero visto de otra forma, podemos utilizar el operador nabla, que es este triángulo invertido que ustedes ven acá, que significa que la variación de la presión va a ser todo eso que está acá, todo ese término que ustedes tienen acá, y multiplicado por de X, de Y y de Z. Y que a su vez este término se conoce como el gradiente de presión que se está dando en un campo vectorial de fluidos. Y esto pues va a ser muy importante cuando hablemos de otros temas. Por ahora pues me despido, espero que les haya gustado este video, no olviden suscribirse y compartir con sus amigos, nos vemos en una próxima.